Cuando dice SSM se refiere a sociedades secretas malignas. Enseñanza del Maestro Fénix. Las guerras de los infiernos más profecía para tiempos futuros. Atención, el siguiente documento está en formato borrador, aún no se han añadido las imágenes y faltan aún partes por añadir. Sin embargo, aún así, sigue siendo útil para aprender el precepto. Desde el inicio de los tiempos, existe una guerra entre el bien y el mal, entre los ángeles y los demonios. Prácticamente a cada generación, un favorito de Dios elegido por Dios, es entrenado por los ángeles, y baja con los ángeles a los propios infiernos a defender a todo el planeta del intento de invasión de los demonios. Muchos favoritos pierden su vida durante esa guerra, otros salen de ella portando terribles heridas que les acompañan la vida entera. Pero si ese favorito no existiese, o no bajase a las guerras, entonces los demonios tendrían el paso libre a nuestro mundo y lo invadirían todo, aniquilando a la humanidad, pues las armas normales no pueden hacer nada contra los demonios y los humanos serían aniquilados. Es por esto que Moisés dejó escrito, la promesa de Dios de que en cada generación habría un favorito de Dios, o un profeta, que significa lo mismo. Naturalmente, la Iglesia Católica sabe de estas guerras, pero como no están del lado de los ángeles, como demuestra el que no pueden hacer invocaciones, ellos ocultan esta información al pueblo. Normalmente no se preocupan que nadie pueda descubrir esta información, porque es tan increíble que la mayoría de las personas simplemente no la creería bajo ninguna circunstancia. Por lo que las personas que lo saben, o bien se lo callan para no parecer locos, o bien intentan pasar esta información de forma sutil. Mucha información sobre esta guerra aparecía en la Biblia. Pero fue toda eliminada de la Biblia, igual que el dato de que Cristo estaba casado y tuvo hijos. Y es justamente por eso, que las copias más antiguas de la Biblia que poseemos, son del siglo IV después de Cristo. ¿Cuándo deberíamos poseer copias con miles y miles de años de antigüedad? ¿Te has fijado? Pistas sobre esta guerra, podemos verlas en cómo en cada generación se han hecho dibujos y esculturas de ángeles luchando contra demonios, y de santos luchando contra demonios. No es así. Imágenes. Esos santos fueron justamente los favoritos de esa generación, que por ser favoritos tuvieron poderes iguales a los de los profetas y los apóstoles, y por ser favoritos tuvieron que bajar a las guerras de los infiernos a defender a la humanidad. ¿Vas comprendiendo? En esta guerra existen dos bandos. Cada uno tiene sus ejércitos y sus armas. Unos son los demonios, los cuales son servidos por las sociedades secretas malignas, que son las que controlan todas esas herramientas, industrias y organizaciones que ya sabemos. Por medio de ellas, las SSM ganan más de 10.000 millones de dólares al año solo del dolor de las personas. Más de 305.000 millones de dólares solo del cáncer. Y mucho más dinero de todas las otras enfermedades y sufrimiento. El otro bando, son los ángeles. Los cuales son servidos por los favoritos de cada generación, y por las personas buenas que realmente tienen círculos. Cada bando tiene sus armas. Las SSM suelen tener el poder de los ejércitos de muchos gobiernos, suelen tener a muchos políticos corruptos y funcionarios en el bolsillo, así como suelen ser accionistas mayoritarios de muchas grandes industrias, o tener pagados a personas importantes en esas industrias. También controlan las facciones terroristas y la gran mayoría del narcotráfico y las bandas. Otra gran arma que tienen las SSM, son el escándalo, las mentiras, los sobornos y las manipulaciones. A las SSM no les cuesta mucho sobornar a las personas adecuadas para intentar dañar el prestigio de alguien bondadoso, o para hacer las maldades oportunas. Ejemplo de esto, son las mentiras y los sobornos que las SSM realizaron hace 2,000 años para conseguir crucificar a Cristo. Solo hay que leer la Biblia para verlo. Estudiad las Sagradas Escrituras, y aprenderéis de la historia ahí escrita, como las SSM siempre han utilizado las mentiras, los engaños, los sobornos y el crear escándalo como armas contra los profetas. Ved lo que decían contra Cristo, contra Jeremías y contra muchos otros. Y estad preparados porque esas mismas armas van a usar en cada generación contra cada favorito. Llevan milenios usando esas armas, así que no seáis ingenuos de pensar que dejarán de usarlas en tu generación.
¿De acuerdo? Los ángeles tienen como armas, los propios preceptos y los milagros. Y también la buena voluntad de las personas que realmente son fieles a Dios. Es la lucha de la luz contra la oscuridad. Pues las SSM y los demonios no son más que contrapreceptos, obscuridad. Mientras que los ángeles son los preceptos, la luz no es así. Como ya dije más de una vez en mis escritos, la mayor victoria que consiguió el demonio el siglo pasado, fue el conseguir que las gentes creyeran que no existen. Eso le permitió controlar a los gobiernos y muchas otras cosas, sin que las masas se enterasen. Pues si las masas llegaran a tener pruebas de que los demonios están controlando muchos de sus gobiernos, sin duda se levantarían indignadas y se librarían de gran parte del control de las SSM, ¿no es así? Gracias a esa victoria del demonio, de conseguir que las gentes no creyeran en su verdadera existencia, las personas que saben de la existencia de los demonios y de la guerra entre ángeles y demonios se vieron obligados a callar la boca, pues si no eran enviados a manicomios, hospitales mentales para locos, por los mismos humanos que intentaban proteger. ¿Te das cuenta? Yo fui elegido por Dios como favorito de esta generación, y Él me envió junto con otras personas a las guerras de los infiernos. Todos fuimos entrenados por los ángeles, pero la mayoría de mis compañeros murieron apenas en los inicios, y me tocó tener que hacer la mayoría de las misiones yo solo. Por desgracia, igual que Judas traicionó a Cristo, el compañero que me quedaba me traicionó también a mí en la batalla. Lo que causó que yo recibiera una serie de heridas que incluso hoy arrastro en su mayoría. Es de estas heridas y de esta traición de la que hablaba el profeta Elías en su carta hace 3 años. Por eso cuando yo la leí supe que esa carta era verdadera. Pues solo los ángeles sabían de aquellas heridas. Nadie más tenía recuerdo de ello y yo no se lo había contado a absolutamente nadie, por aquel tiempo, para no desenfocar, y porque tampoco estaban preparados para comprenderlo. Sin embargo, el que yo bajara fue bueno para la humanidad, a pesar de que a mí me salió tan caro en lo personal. Porque si yo no hubiera bajado, si no hubiera defendido al mundo, entonces la brecha que separa el mundo de los demonios, el infierno, y el mundo de los hombres, se habría roto. Y entonces los demonios habrían entrado en el mundo matando a absolutamente todas las personas de este planeta, incluido a todas las personas a las que tú conoces y amas. Bien, yo no suelo hablar de esto porque soy humilde y tengo muchos círculos al precepto de el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. De hecho me resulta difícil hablar de esto porque, aunque quiera suavizarlo, finalmente siempre suena como si yo me estuviera pintando a mí mismo como un héroe por haber salvado al planeta, tal y como dijo el profeta Elías. Pero, ciertamente, mi obligación de explicar este precepto y los hechos ocurridos, es mayor que mi deseo de humildad. Pues es importante que esto se sepa, para que en las próximas generaciones, surjan mucho más que 1 o 2 favoritos que bajar a las guerras, sino que bajen cientos o miles. Y así, nadie saldrá herido. Si yo mismo, pude con un planeta entero lleno de demonios, gracias al poder de los preceptos, y aún salí vivo. Entonces un ejército de 1000 o 10.000 favoritos, podrá salir prácticamente indemne. Y digo prácticamente indemne, porque es ridículo pensar que alguien puede bajar a las guerras de los infiernos sin recibir algún tipo de herida. Aquello es mucho peor que ninguna guerra imaginable en la Tierra. Ni siquiera las peores películas o animes de ciencia ficción que he visto, han podido igualar ni la sombra de aquello. Por eso solo bajan personas con 10º círculo, que están dispuestos a morir, o a recibir cualquier herida, con tal de proteger al planeta, y al bando del bien. Son miles los héroes que han pasado a lo largo de la historia sin ser conocidos. Verdaderos héroes que salvaron la humanidad una y otra vez, solo para que esta humanidad no se los agradeciera adecuadamente, y a veces hasta los quemaran en la hoguera acusados de blasfemos. Bien, me dice el ángel Gabriel, que os explique ahora sobre qué ocurriría si en una sola ocasión, no existiera un solo favorito que bajase a las guerras. Esto me recuerda a cuando yo era más joven y estaba recibiendo estas clases directamente de los ángeles. Puedes imaginarlo como un planeta que sea como un sótano que está en una dimensión más pesada e inferior a esta. Imagínate la Tierra en medio, debajo de la Tierra en otro plano más pesado los infiernos.
Y arriba, en otro plano, el cielo te haces una imagen. Imagen es por esto que siempre se ha creído que el infierno está abajo y el cielo arriba. No porque el cielo esté entre las nubes, sino porque está en un plano, en otra dimensión, que vibra más elevado. Mientras que los infiernos vibran en otra dimensión más pesada y oscura. El infierno existe. Cristo no mentía cuando hablaba de que los malvados van al lugar donde las llamas son eternas y el gusano nunca muere. Aquí el gusano es un tipo de demonio muy común, de tipo parásito que existe allá abajo. De igual forma, el cielo existe, como ya comprobasteis al recibir la visita de los ángeles, o como ya comprobó el que fuera a visitar a un sacerdote defensor y este invocara o bien a un ángel, o bien a un ser querido muerto que hubiera ido al cielo, o como comprobaron los apóstoles cuando les enseñé a visitar el cielo. Entonces, los infiernos están abajo, en un plano de vibración más pesada y oscura. Y los cielos están arriba, en otro plano de vibración más elevada, luminosa y sagrada, ¿comprendes? Imagínalo como si el planeta Tierra fuese una boya que está flotando en medio del mar, ¿de acuerdo? Entonces, si tú sueltas un globo de helio, el globo volará hacia arriba, hacia el cielo. Pero si tú sueltas un trozo de plomo, se hundirá hacia abajo, a la profundidad oscura del océano, ¿no es así? Lo mismo pasa con las dimensiones. Los pensamientos enfocados y los buenos sentimientos como el amor, la fe y la esperanza, así como los preceptos, tienen una vibración alta y hermosa. Pero los malos pensamientos y los malos sentimientos, como el odio, la venganza, la ira y los contrapreceptos, tienen una vibración baja y horrible, ¿entiendes? Los preceptos son el globo de helio, y los contrapreceptos son el plomo, ¿comprendes la parábola? Ahora viene el secreto más horrible a la guerra. Sabemos que los ángeles son seres de luz, hermosos, que Dios creó para ayudar a la humanidad. Pero, ¿qué son los demonios? Los demonios no son ángeles caídos, eso es un engaño de los nombres extendido por el propio bando de los demonios. Los demonios son algo mucho más horrible que eso. Porque la terrible realidad es que los demonios son creados por los propios seres humanos. ¿Recuerdas esa historia tan hermosa de Peter Pan, donde se dice que cada vez que sonríe un bebé nace una hermosa hada? Bueno, pues cada vez que un bebé sonríe quizás no nazca una hadita, pero sí que cada vez que una persona hace un contraprecepto, un demonio nace en los infiernos. ¿Por qué? Como viste durante el testar y la biofusión, los demonios son formas de energía pesada, oscura, malvada, de baja vibración, dilo como quieras. ¿Y qué son los pensamientos y sentimientos más que energía? Cada vez que una persona hace un contraprecepto, esa persona está produciendo esa energía pesada, ¿cierto? Esa energía pesada no puede materializarse en esta dimensión, porque esta dimensión, la Tierra, es más ligera que esa energía oscura. La Tierra es la boya que flota en el agua, y el contraprecepto es el trozo de plomo, que tras ser forjado por la mente del que hizo el contraprecepto, cae a través del mar de las dimensiones, hasta el fondo, que no es otra cosa que el infierno. Así los humanos, miles de millones de seres humanos, van haciendo cada día un contraprecepto tras otro. Y puedes imaginar cómo, día a día, van cayendo millones y millones bolas de plomo al fondo del mar y, poco a poco, van acumulándose en el infierno. Así, el infierno sería como una especie de papelera que recibe la basura, pero llega un día en que la basura acumulada llena la papelera. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que cada una de esas bolas de plomo, cada demonio, tiene una pequeña cuerda, un pequeño hilo, un pequeño zarcito que le une al ser humano que le dio vida. Es por ese hilito que ese demonio chupa la energía vital del ser humano que le creó, causando así esa enfermedad o esa desgracia, tal y como ya viste durante el newsletter, ¿cierto? Claro, un hilito no es suficiente para mover un planeta entero, pero ¿qué ocurre cuando hay miles de millones de hilos que están tirando con fuerza del planeta Tierra hacia abajo? Toda boya tiene un límite. Si tú unes 1000 millones de kilos de plomo a una boya, esta se terminará hundiendo, ¿no es así? Así es como, en cada generación, la Tierra es arrastrada hacia el infierno, y sus dimensiones van acercándose más y más. Llega un momento en que las dimensiones están tan cerca que una brecha se abre entre ambas, como si la Tierra y el infierno estuvieran intentando unirse, fusionarse, por vibrar ya ambas en la misma frecuencia.
Y entonces los demonios comienzan a cruzar a nuestro plano. Esto ya ocurrió en el pasado, en diversos niveles. Muchas leyendas de zombies, o de vampiros, o de hombres lobo, o de fantasmas, o de sombras nacen justamente de pequeñas fugas de demonios hacia la tierra que hubo en el pasado en ciertas guerras de los infiernos, pues es obvio que no todos los favoritos son iguales de hábiles en el exterminio de demonios, no es así. Entonces, cuando ese momento está llegando, para evitar que los demonios crucen a este lado, los ángeles reclutan al favorito de esa generación, y a otros favoritos, y les entrenan en los preceptos que les permitirán matar a esos demonios. Una vez entrenado, en esas técnicas llamadas lo que es el arte marcial de los ángeles, el favorito es enviado físicamente allá abajo, por medio de un portal dimensional que se abre en la tierra. Y así el favorito va masacrando a esos demonios. Y cada demonio que se mata, es un hilito que se corta, y a cada hilito que se corta, el planeta Tierra vuelve a alejarse un poquito del infierno. Y así, con paciencia, durante meses, y a veces hasta durante años, el favorito va masacrando a los demonios, y cortando los hilos que unen el mundo con los infiernos. Y así salvando a toda la humanidad. Si el favorito fallase, o no acudiera a la guerra, entonces primero comenzarían a producirse brechas entre esta realidad y el plano de los infiernos. Y como resultado comenzarían a aparecer, en los lugares con peor consciencia mórfica del planeta, demonios, zombies, fantasmas, vampiros, hombres lobo, dragones negros, sombras, perros demoníacos y otras cosas mucho peores y mucho más indescriptibles para la mente humana. Cosas que harían parecer a un zombie como Blancanieves. Algunas de esas cosas, llenas de tentáculos. Otras, grandes como montañas. En cierta ocasión, yo hice que todos los apóstoles jugaran al juego Dantes Infernos de la PlayStation 3, para que tuvieran una idea aproximada de cómo serían las criaturas y las guerras si el velo entre el infierno y la tierra fuese roto, pero siempre les avisé, que lo que se ve en ese juego es 1000 veces más hermoso que las guerras reales allá abajo. Ya me hubiera gustado a mí que fuese aquello tan bonito como en el juego. Seguramente hubiera salido mucho mejor parado. Y por eso estoy dejando constancia escrita de este hecho. Primero porque fue censurado y ocultado por las SSM, que siempre están intentando traer el infierno a la tierra, pues ellos trabajan para los demonios, y los demonios les tienen prometido que ellos no serían exterminados el día de la invasión, aunque es mentira y en realidad sí los matarán, como ya ocurrió en 2 ocasiones en que se perdió parte de la guerra y penetraron en ciertas zonas, pero de eso no saben nada las SSM e idiotas confían en los demonios. No puede haber mayor idiotez que confiar en un demonio, pero en fin, son malvados, ¿qué vas a hacer? Entonces, retomando el tema, quiero dejar constancia escrita de este hecho. Porque fue ocultado por las SSM, y seguirán intentando ocultarlo, pero hoy con internet será mucho más difícil de ocultar, con solo que cada defensor se guarde una copia de esta carta en su PC, o una carta impresa que enseñar, algún día, a sus hijos. Y segundo, porque en próximas generaciones habrá otras guerras, a no ser que todo el planeta se ponga a cumplir los preceptos con círculos, claro. Y, entonces, por el bien de las generaciones futuras, es importante que haya el máximo número de favoritos preparados para bajar a las guerras. Me ordena el ángel Gabriel, mientras escribo, que no oculte el hecho, de que yo tengo el honor de haber sido el mayor masacrador de demonios de toda la historia de todas las guerras de los infiernos. Me dice que no lo oculte en un exceso de humildad, porque ese hecho motivará a generaciones futuras, a intentar superarme. Lo cual es, sin duda, la esperanza del futuro de la humanidad. Pues habéis de saber, que todo eso que se nos enseñó como historia de la humanidad en los colegios y universidades, no son más que tonterías. Nada importa quiénes fueran reyes aquí o allá, y menos aún importa qué bando peleara en tal o cual guerra humana. Pues ningún humano habría sobre la tierra, si una sola de las guerras de los infiernos hubiera sido perdida. Esa es la verdadera historia de la humanidad. Sé que muchos que lean estas palabras, pensarán que soy solo un viejo loco que ha perdido los tornillos. Y entonces podrán prepararse adecuadamente para las futuras guerras de los infiernos.
podrán preparar, desde bebés, a sus hijos y a sus nietos. Pues no solo sus propias vidas están en juego en cada guerra, sino la de todo ser humano. Como le dije cierto día a una apóstol que estaba llorando porque le estaba costando meter cuarto círculo para un pequeño precepto. Bonita, esto no es nada comparado con las guerras de los infiernos que yo tuve que superar. Y si no fuera porque yo bajé allí, y soporté todo aquello, ni tú, ni tu madre, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni nadie de los que tú amas estarían vivos. Se habría abierto una brecha dimensional de la que habrían aparecido una especie de zombies, que simplemente les hubieran comido absolutamente todos. Así pues, no te quejes por poca cosa, ¿de acuerdo? Yo hoy, puedo escribir estas líneas, con la autoridad que me da el haberos enseñado tantos preceptos y el haberos dado tantos poderes milagrosos. Razón por la que sabéis que hablo la verdad. También puedo decir todo esto, desde la situación en que debido a mis heridas posiblemente no me quede demasiado tiempo de vida, por decirlo suavemente y enfocado. Así pues, veréis que no hay ningún deseo de fama ni de gloria, ni hay ningún beneficio que yo pueda obtener por decir esto. Mi único deseo al transmitiros esto, es que preparéis a las generaciones siguientes en los preceptos de Jesús Cristo y de Dios Padre que yo os he enseñado. Porque vendrán sin duda otras guerras, y si queréis que vuestros descendientes sobrevivan, debéis estar alerta y entrenarlos en los preceptos y los círculos, y darles los poderes milagrosos lo antes posible, ¿de acuerdo? Sabed que el fin del mundo estaba profetizado y calculado para entre los años 2000 y 2012, porque justamente entre esos años ocurrió la guerra de los infiernos, sin que nadie lo supiera, y en esos años el futuro del planeta estuvo en un filo. Yo tuve suerte, o mejor dicho, fui bendito por Dios Padre que me entregó la victoria. Pero el resultado podría haber sido distinto, y en muchas ocasiones pude haber perdido, justamente porque estaba yo solo. Según las normas de esta guerra, los ángeles solo pueden bajar, si hay al menos un humano en la batalla, un favorito. Esto es largo de explicar, y ciertamente algo desenfocante, por lo que estas normas no las voy a explicar en esta carta. Ya lo explicarán los ángeles a cada generación antes de la batalla. Por eso, es importante vital, para la continuidad de la especie humana, que existan más favoritos para todas las demás generaciones. A poder ser, mantened un mínimo de entre 1000 y 10.000, ¿de acuerdo? Recordad también, que los ejércitos humanos nada pueden hacer en esa guerra. Así que no caigáis nunca en el engaño de creer que por tener un país un ejército poderoso ya estáis salvados. Un solo demonio podría vencer a todos los ejércitos de la tierra. Pues todas sus armas nada sirven contra ellos, ni una sola de ellas. Solo el poder de los preceptos que da Dios, y que son enseñados en el Daas lo pueden vencer a los demonios, ¿lo he dicho claro? Me gustaría poder honrar la memoria de todos los favoritos que participaron en las guerras. Pero es algo secreto, pues las SSM podrían utilizar esa información en su beneficio. Algunos nombres si me son permitidos decir. Como el rey David, Abraham, Jacob, Moisés, también Merlín, el verdadero, no el de leyenda, Elías, Eliseo, Sansón, Santo Tomás, el propio Buda. Seguro que esto sorprende a muchos. Os he señalado esos nombres, para que veáis que algunos de ellos ni siquiera aparecen en la Biblia. Las personas no tienen por qué ser cristianas, o miembros de ninguna iglesia para ser favoritos de Dios. Él escoge a las personas por los círculos que tienen en su corazón hacia los preceptos. La bondad y la capacidad de autosacrificio es lo principal. A mí se me retorcieron las entrañas, cuando sexto en los archivos acásicos, la biblioteca que hay en el cielo, como Cristo luchó valientemente en los infiernos y salvó a toda aquella desagradecida generación de fariseos y judíos, todo para luego ser traicionado por ellos y crucificado como un criminal cualquiera. Realmente mis entrañas ardieron de rabia y odio aquel día, y aún arden hoy en día cada vez que lo recuerdo. Pero siempre me recuerda el ángel, que Cristo no luchó por esas personas, sino que en realidad luchó por Dios, y también por aquellos que amaba, como su madre la Virgen María y su hijo primogénito Santo Tomás Dídimo.
Luego las SSM tomaron control de las diversas iglesias, hasta el punto que la Santa Inquisición llevaba la bandera de Dios, pero en realidad eran puros servidores del demonio, que hacían su obra y perseguían en el mundo físico a los favoritos, con ánimo de intentar que no pudieran ir a la guerra de los infiernos y el planeta desapareciera. También, al tiempo, intentaban perseguir a los que hicieran preceptos y se ocuparon durante cientos de años de buscar, encontrar y eliminar toda copia antigua de la Biblia que mostrara la verdad que ellos intentaban ocultar. Tras 1200 años de realizar su misión, al final los papas y los obispos se dieron cuenta de que la Santa Inquisición no era capaz de detectar y eliminar a los favoritos a tiempo. Razón por la que se liberaron de la Santa Inquisición y la deshicieron. Hoy en día, muchos obispos del Vaticano siguen siendo parte de las SSM. No todos, pero sí muchos. Y la mayoría de los papas, sobre todo los que obtuvieron su puesto a base de sobornos, fueron los jefes supremos de las SSM. Aunque también hubo papas de buen corazón, que solamente eran engañados por los obispos, como lo fue Juan Pablo II. A mis ojos, después de todo lo que viví en las guerras, y de todos los milagros y ángeles que he visto, resulta increíble el ver cómo aún hoy en día existen personas que pueden creer en la Iglesia Católica, cuando ésta no cumple ni un solo precepto, y no da ni un solo poder. No es evidente para todo ojo, que los ángeles no ponen un pie en el Vaticano, pero ni por casualidad. ¿No es evidente que esa institución es completamente desagradable a los ojos de Dios? Pero, en fin, supongo que las SSM son expertas en la manipulación, y están ahí porque saben engañar adecuadamente al pueblo. Así ha sido durante milenios. El haber salvado al planeta no me da el derecho de decidir qué deben hacer las personas con sus vidas. Es el libre albedrío de cada persona, el decidir si sirve a las SSM o si sirve a los preceptos y a Dios, aunque soy bien consciente de que las SSM y los demonios aprovechan enormemente el respeto que tenemos los siervos de Dios por el libre albedrío, para manipular a las masas sin compasión. ¿No es así? Bien, pero tengo que intentar evitar el desvariar en esta carta como si fuera un viejo que está contando batallitas de la guerra. Sé que muchas personas hoy en día no harán caso de mis palabras. Igual que los egipcios no hacían caso de Moisés en su día, o igual que los fariseos y judíos no hacían caso de Cristo en su día. Pero sé que otros sí me harán caso y que muchos leerán esta carta en sus Biblias y lo considerarán palabra sagrada. Pues ¿qué son nuestros descendientes, más que los hijos amados de nuestros hijos, y así generación tras generación? Siguen siendo sangre de nuestra sangre, y necesitarán de nuestra sabiduría en igual, o mayor medida, en que la necesitáis hoy los defensores. Porque fuisteis salvados de los horrores de los infiernos que iban a venir, sin que tuvierais que mover ni un dedo. Igual que lo fueron los judíos de la época de Cristo. Sin embargo, tiempos vendrán, en que los dragones negros recorran los cielos y en que los demonios recorran las calles asesinando a todos sin compasión, porque los hombres de aquel tiempo y aquella zona se apartaron de los designios de Dios y de los preceptos. Por eso os digo, recordad cumplir los preceptos con círculos generación tras generación, comprobad siempre cada precepto por el milagro que da. Protegeos del engaño de los nombres y los contrapreceptos que intentarán meteros las SSM. Y enseñad siempre los preceptos fielmente a vuestros hijos y nietos, usando la misma pauta que usamos hoy en día. El newsletter de Tito, y mis cartas, películas y enseñanzas. Si lo cumplís todo con fidelidad, aún estáis en oportunidad de evitar ese futuro terrible. Os enseño hoy que, en esos días, la guerra tendrán que entablarla en las calles y en las ciudades puñados de favoritos, que armados con los preceptos serán los únicos que podrán vencer a los demonios y dragones. Pues los gobiernos al ir a protegeros con sus ejércitos morirán en su orgullo. Serán vencidos y arrasados, y hasta muchos soldados, en el momento de su muerte, llorarán amargamente por no haber hecho caso a los hombres de Dios y no haber estudiado los preceptos más profundamente. Pero si sois fieles, y perseveráis hasta el final, os salvaréis. Y en la batalla final contra los demonios y los dragones, aparecerán para ayudaros una multitud de favoritos de todos los tiempos.
Y así todos los que ya luchamos en todas las anteriores guerras de los infiernos, apareceremos por un breve momento a vuestro lado. Justo en vuestro momento más oscuro, nuestra luz brillará a vuestro lado para defenderos a vosotros, nuestros amados hijos y descendientes, de vuestro mayor pesar. Y entonces seréis salvados y alcanzaréis la luz, gracias a la bendición y el milagro de Dios Padre. Que estas palabras mías, sean conservadas y guardadas físicamente, impresas, por todo defensor que tenga corazón puro, junto con una copia de todos los newsletters y enseñanzas. Para que puedan ser entregadas y pasadas de padres a hijos, generación a generación, hasta que aquel día llegue. Pues en esos días los favoritos que salvarán al mundo aparecerán debajo de las piedras, de los lugares y familias más insospechadas. De donde nadie creía que aparecerían, de ahí surgirán. Tras esa batalla, 50,000 años de paz, plenitud y felicidad llegarán a la humanidad. 50 milenios en que las personas no conocerán la enfermedad, ni la muerte, ni la desgracia, ni la pobreza. Pues todos tendrán poderes iguales a los de los apóstoles y a los de los profetas, y hasta el niño más pequeño flotará por los aires volando y realizará milagros tales, que hoy en día sería imposible ni siquiera imaginar por vosotros. Este es el mensaje que el ángel Gabriel me ordenó comunicaros, bajo mi autoridad de profeta defensor y favorito de Dios de estos tiempos. Que aquel que ame a Dios y tenga respeto por los preceptos, guarde estas palabras en su corazón como un tesoro. Las cumpla y siga sus consejos y sabiduría. Un fuerte abrazo. Y que Dios os bendiga. Fénix.